Ok, entonces ya hemos visto la evolución histórica de las computadoras en función de el tamaño, que a su vez tiene que ver con la cantidad de transistores que se pueden meter dentro de un chip. Pero esto no servirá de nada, salvo por el tema del tamaño de las computadoras en sí mismo, que es importante, si no agregamos qué implicó esto en términos de evolución en la arquitectura del hardware y del software. Sobre todo porque en este momento estamos en un momento justamente de transición hacia un posible cambio de arquitectura de hardware y software, ¿no? Eh, Partamos de la situación actual que conocemos bien. Actualmente estamos en un paradigma que denominamos cliente-servidor, donde el software se ejecuta en forma distribuida. ¿Qué significa todo esto? Por ejemplo, acceso a Internet. Yo tengo una CPU, una computadora personal, que hace un requerimiento a un servidor de información. El servidor responde y la información se despliega en la computadora personal. Para eso yo necesito tener software en los dos lados. Necesito tener software en la computadora para poder manejar un protocolo de comunicaciones, un software en el servidor capaz de buscar la información y enviarla utilizando ese mismo protocolo de comunicaciones, y luego el software de la computadora ser capaz de desplegar esa información con toda la complejidad que implica en manejo de pantalla. Pero en realidad es, digamos, la razón o la aplicación más importante es de tipo empresario, donde yo tengo, eh, digamos, donde yo necesito este esquema de clientes servidores de tipo empresario, porque en el ejemplo anterior de Internet yo tengo los usuarios, cada uno no está relacionado con el otro. Pero en una empresa yo tengo varios usuarios que acceden a una información común, que puede ser el sistema de contabilidad, el sistema eh, de atención al cliente, facturación, etc. Entonces, yo ahí tengo eh, una conceptualización de quienes requieren información como clientes, porque son los que piden justamente la información, y quienes proveen esa información son los servidores. Y en ambos extremos tengo procesamiento y por lo tanto inteligencia. Los clientes pueden estar en cualquier lado, puede estar en una local area network, red de área local, que tiene una parte cableada, una parte inalámbrica, pueden estar en otra parte del mundo a través de una wide area network, internet, utilizando routers y protocolos IP. Pero todos estos clientes hacen lo mismo, hacen un requerimiento de información y la reciben, con capacidad de procesamiento en ambos extremos y por lo tanto software distribuido, que está en absolutamente todos lados ejecutándose. ¿Cómo empezaron las computadoras? ¿Cuál era el esquema original? Bueno, el esquema original en realidad era parecido al de computadoras personales, porque la ENIAC ejecutaba para un solo usuario, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, con sus programas uno por vez. Cuando las computadoras empezaron a aparecer en otras grandes empresas, porque costaban varios millones de dólares, esas empresas tenían varios usuarios y se creó el sistema inicialmente de procesamiento por lotes o batch processing, donde, ya lo vimos esto, cada usuario perforaba sus tarjetas, esas tarjetas se transformaban a información en cinta magnética, se ejecutaba y luego sacaban los resultados, y cada vez que esta información este, ingresaba para ser ejecutado, o sea, estas tarjetas de programas que ingresaba para ser ejecutado en la CPU, se ejecutaba completo hasta terminarlo y luego pasaba al próximo usuario, y por ahí tardaba días hasta que cada usuario podía acceder a la información. Cuando las computadoras fueron mejorando su capacidad de procesamiento durante la década del 60 y hacia finales de esa década, principios de los 70, aparecieron los sistemas de time sharing, ¿no? Que en castellano, tiempo compartido, acá yo me hago gracioso diciendo que no tiene nada que ver con el turismo, pero realmente es la misma palabra, pero son cosas diferentes, pero está relacionado, porque ¿cuál es la idea? Así como yo tenía una fila de usuarios, una queue, ¿no? En inglés, que cada uno ejecutaba su programa uno por vez, yo acá tengo una fila, pero no es de usuarios estrictamente hablando, sino una fila de procesos que están relacionados con usuarios, pero acá ahora los usuarios no tienen que esperar para que los atiendan, sino que tienen la ilusión de estar siendo atendidos por la CPU en forma simultánea. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos está con una terminal. Las terminales originalmente eran máquinas de escribir
con un cable que lo conectaba a la CPU, o sea, lo que uno llamaría un teletipo. Entonces el usuario veía lo que estaba tipeando porque se imprimía en un papel, no en una pantalla, pero al mismo tiempo se enviaba la información a la CPU. Después fueron apareciendo, cuando la tecnología evolucionó, sistemas con pantalla, y ese requerimiento luego no es que se procesaba uno por vez como en los sistemas batch, sino que, digamos, el programa se ejecutaba una porción, una parte del programa por vez para cada usuario. Entonces, en vez de ejecutar el programa completo del primer usuario, se ejecutaba durante unos pocos milisegundos una parte del programa del usuario 1, se guardaba temporalmente los datos obtenidos hasta ese momento, se pasaba al usuario 2, se guardaban los datos temporales obtenidos hasta ese momento, se pasaba al usuario 3, y así hasta que se volvía al primer usuario, de manera tal que todos los usuarios creían estar trabajando con una CPU única. Esto mejoró mucho la experiencia de usuario, evidentemente, pero estos terminales se conocían como terminales bobos, porque no tenían ninguna CPU. Es decir, si bien uno podría ver esto como una especie de sistema cliente-servidor, donde los terminales bobos son clientes y el mainframe es el servidor, en realidad no se lo toma como eso porque, digamos, estos clientes no son como los de la lámina anterior, inteligentes, con CPU, y entonces, en rigor, esto se lo toma como un sistema centralizado o mainframe. ¿Qué ocurrió cuando aparecieron las computadoras personales? Cuando aparecieron las computadoras personales, claro, los mainframes siguieron existiendo. No se podía pasar directamente al esquema actual, cliente-servidor, por varios motivos. Primero, los mainframes eran caros. Y segundo, no había una infraestructura de Internet para poder mandar la información de cualquier cliente a cualquier servidor. Se utilizaba, porque Internet, si bien ya estaba inventado, el protocolo IP ya existía, no estaba tan extendido, y los mainframes utilizaban los protocolos propietarios como el IBM SNA. Entonces, uno en realidad estaba obligado a seguir utilizando los sistemas de mainframe, tanto por el propio mainframe como por los sistemas de comunicaciones. Pero las computadoras personales, que originalmente fueron pensadas solo, como el nombre lo indica, para personas y por ende para uso hogareño, empezaron a ser compradas por las empresas porque se vio la utilidad de una parte del software que estaba en los mainframes, como los procesadores de texto, las planillas de cálculo, sí utilizarlos en las PC. Sin embargo, los sistemas centralizados, las órdenes de compra, contabilidad, etcétera, siguieron en los mainframes y había que usar terminales, pero en vez de tener que utilizar un terminal separado que era engorroso, o incluso si uno tenía dos mainframes distintos, uno de Digital y otro de IBM, usar PC y dos terminales distintos, se aprovechó que las PC tenían CPU para crear programas emuladores de terminales, y entonces la misma PC se puede usar para el software propio de la PC, procesador de texto, planilla de cálculo, y como emulador de terminales para acceder a los mainframes. Bueno, ¿cómo está evolucionando? O sea, actualmente estamos en este esquema, pero de cliente-servidor. Pero ¿qué está pasando ahora? Ahora estamos posiblemente evolucionando hacia un nuevo paradigma, que es el de la computación en la nube, donde, paradójicamente, en cierto sentido, estamos volviendo a los orígenes, a los sistemas centralizados, de una forma distinta, pero en cierta forma estamos volviendo a los sistemas centralizados. De alguna manera, lo que antes era el mainframe, ahora es el data center. Los data centers aparecieron ya algunos años atrás como una solución para tercerizar el almacenaje de datos, pero luego se vio la utilidad de que el software que anteriormente se guardaba en servidores, el software de cliente que se guardaba en los clientes, no estoy hablando del software de los servidores, sino el software de los clientes que se instalaba en los clientes, dejarlo almacenado también en los data centers, y que los clientes que están acá en estos extremos, a pesar de ser clientes con CPUs y clientes inteligentes, operaran como si fueran los antiguos terminales bobos y requirieran al software instalado en el data center la ejecución del programa y recibieran los datos de la misma manera que lo hacían antes los terminales bobos de los mainframes. ¿Cuál puede ser la ventaja de esto? Básicamente costos, ¿no? Es decir, si yo
soy un proveedor de software y le instalo el software en las premisas del cliente, en cada uno de mis empresas clientes, en este caso estamos hablando, en cada una de las empresas que son clientes míos, instalo una instancia de software distinto, le tengo que cobrar una licencia separada de software, el mantenimiento de ese software, etc. Si yo instalo una sola vez el software en el data center y las distintas empresas comparten ese mismo software, son distintas instancias de software con la parte de datos separada, pero el software es el mismo, yo tengo una sola instalación de software que mantener, que hacer upgrades, etc. Yo como proveedor de software, y entonces puedo cobrar un costo mucho menor. Entonces esto se denomina software as a service. Si yo a esto le agrego además que el cliente, además de tener en la nube el software mismo, tenga los servidores donde se guardan los datos y pueda hacer él el manejo de sus propios software, los backups, etcétera, estamos en algo más amplio que se denomina cloud computing, y a su vez podemos agregarle esquemas de virtualización donde el software que tengo instalado en el data center puede ser para emular sistemas operativos o emular hardware, servidores, emular sistemas operativos. Tengo una computadora que accede al sistema operativo en un data center. Es un cliente muy fino, se dice, un thin client, que solo tiene la capacidad para acceder, manejar protocolos de comunicaciones y carga el sistema operativo desde la nube. O tengo servidores emulados en el data center, por ello tengo un servidor que está representando varios servidores. Entonces yo estoy viendo desde la empresa que tengo varios servidores y en realidad es un solo servidor. Y ese servidor estoy compartiendo para varias empresas y obviamente eso es un costo. O sea, el data center optimiza los costos y sale más barato a la empresa que instalar sus propios servidores. Bueno, entonces es un paradigma donde volvemos a tener de alguna manera una centralización del software, pero es distinto que el anterior porque yo tengo computadoras que también tienen su propia capacidad de procesamiento y puedo tener una situación híbrida donde manejo software en forma local y software en forma centralizada en un data center.